una cosa es que Colombia y Venezuela sean países hermanos, y otra muy diferente es que haya un odio entre toda la gente. Es decir, hay un odio político, pero también hay un odio entre vecinos, entre sectores de los vecinos. O sea, cuando en Venezuela hubo bonanza petrolera, mucho colombiano se fue para Venezuela a buscar un mejor futuro. Y cuando se dio la crisis en Venezuela, también hubo mucho venezolano que se vino a Colombia. Pero no se ha logrado crear un odio total entre colombianos y venezolanos, ni tampoco se ha logrado crear un odio total entre rusos y ucranianos. Por eso, repito, hay ucranianos que están a favor de Rusia, sobre todo en lo que llaman la Ucrania oriental o la Ucrania del Donbass. O sea, se llaman las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk. O sea, se consideran independientes de Ucrania, de Kiev. Sí. Ahorita te digo yo. Bueno, entonces quiero rematar esto diciendo lo siguiente. Cuando hay un conflicto, hay que buscar siempre sus raíces. Hay que ir más allá de los medios masivos de comunicación, porque estos medios son prepagados para falsificar la realidad. Entonces, cuando nos tratan de mostrar que estos son los buenos y aquellos son los malos, ahí ya se está empezando a sesgar la información. Y yo comparo mucho con Venezuela y Colombia, porque Hugo Chávez fue un presidente muy arriesgado, en tanto que se metió con Estados Unidos. Fue el primer presidente venezolano que le dijo: no más empresas gringas enriqueciéndose con nuestro petróleo, vamos a nacionalizar nuestro petróleo, fuera gringos de acá. O sea, eso fue muy arriesgado, porque después de la separación de la Unión Soviética, Estados Unidos se metió en los países balcánicos y luego se metió en los países musulmanes. Pero Estados Unidos era demasiado poderoso. En este momento ya no tanto, y les voy a decir por qué. Pero en la época que llegó Chávez al poder en Venezuela, era el mejor momento de Estados Unidos. Tanto así que Estados Unidos se metió en la antigua Yugoslavia y la ONU no le dijo nada, y la ONU le dijo que no se metiera y Estados Unidos se metió. O sea, Estados Unidos podía hacer lo que le diera la gana sin importar lo que dijera la ONU. Entonces se metió en 1999 a la guerra de los Balcanes. Bueno, la ONU es la Organización de Naciones Unidas que fue creada en 1948 para evitar que volviera a darse una guerra mundial y el fin de la humanidad. Y después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, que fue la primera fase de la ONU. Entonces, la ONU integra a casi todos los países del mundo, incluso Rusia también hace parte de la ONU. Entonces, cuando Estados Unidos se mete en 1999 a los Balcanes a desangrar a Yugoslavia, no le dijeron nada. Luego, después del atentado de las Torres Gemelas, tuvo la excusa de meterse a Irak, no le dijeron nada. Se metió a Afganistán, no le dijeron nada. Se metió a Libia, no le dijeron nada. Nunca lo sacaron de un mundial. Estados Unidos ha participado con normalidad en los mundiales. En cambio, Rusia, más allá de que haya sido una invasión o una operación militar especial, hace un año se metió al Donbass. De una la FIFA lo sacó del mundial. De una la prensa: invasores, malos, victimarios. En cambio, los gringos, están en una misión. Este mismo medio CNN, este mismo medio de Fox News, no, las tropas estadounidenses están en una misión humanitaria. Eso no es una invasión,
es una misión humanitaria, o sea, están salvando vidas. Tuvieron la culpa de la muerte de 1 millón de iraquíes, pero no, es una misión humanitaria. Entonces por eso les digo que los medios de comunicación son dizque el cuarto poder. Pero ¿saben qué? Yo me atrevo a decir que en las guerras de cuarta generación y de siglo XXI, en la era nanotecnológica, ya los medios masivos de comunicación no son el cuarto poder, son el primer poder, porque ya tienen más poder que el ejecutivo, que es el presidente, que el legislativo, que es el Congreso, y que el judicial, que son las cortes. Ya los medios de comunicación tienen un poder impresionante. Y volvamos al tema de Venezuela. Contra Venezuela hay una guerra mediática hace 25 años. Hay un doctor en lingüística chileno que hizo una investigación en el 2017 analizando todas las noticias que se han construido sobre Venezuela, y en ninguna hablaban de las sanciones de Estados Unidos. En todas ellas eran más de 10.000 noticias publicadas en México, Colombia y Chile, y en esas más de 10.000 noticias en ninguna mencionaban el bloqueo de Estados Unidos. Y algo similar pasa con esto del Donbass. En ninguna mencionan que hay neonazis ucranianos también. En ninguna mencionan que los últimos 5 presidentes de Ucrania han sido títeres de Estados Unidos. En ninguna mencionan que Estados Unidos traicionó a Rusia cuando le dijo que no iba a meter esos países en la OTAN, o que iba a tener cercanías con países vecinos de ellos para acuerdos militares o para laboratorios o para ayudas. Entonces, de cierta manera, están falsificando la realidad. Pero en los medios rusos también están falsificando la realidad, porque solamente están mostrando las cosas malas de los gringos, las cosas malas del gobierno ucraniano de Zelensky, y no están mostrando las cosas malas de Vladimir Putin, que Vladimir Putin también ha actuado como dictador. Y cuando hablan del aniversario del triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tampoco muestran la cara dictatorial de Stalin. Por ejemplo, toda la gente que Stalin mató, y que Stalin también era un dictador, Stalin era un genocida. Muestran a Stalin como el salvador de la humanidad. Y es verdad que la Unión Soviética salvó a la humanidad de los nazis. Tanto es así que hasta los gringos, que eran sus peores enemigos, les daban armamento y abastecimiento. Pero eso no justifica la cantidad de crímenes que hubo en la Unión Soviética. Persecución sistemática contra cristianos, que hayan convertido las iglesias ortodoxas rusas en carnicerías, en panaderías, en discotecas, normal. Eso hace parte del imperio del momento. Pero que maten a la gente por creer algo es tan delicado como lo que hacían en la Edad Media estas variantes del cristianismo. Tanto en el protestantismo como en el catolicismo hubo asesinatos a gente que creía algo diferente, o quema de brujas. Y lo que montó la Unión Soviética fue una dictadura atea, y no se puede soportar ni una dictadura teocrática ni una dictadura atea. Ambas son igual de peligrosas. Y lo otro que se me escapaba, el golpe de estado del Euromaidán del 2013 es algo que también ocultan las fuentes occidentales, porque después del Euromaidán, Ucrania se ha vuelto el socio perfecto de Estados Unidos. O sea, todos estos presidentes son producto del golpe de estado del 2013 del Euromaidán, que supuestamente lo vende la prensa occidental como
una manifestación ciudadana, no terrorista, sino una manifestación ciudadana que acabó con un gobierno que no les gustaba. Pero lo que no cuentan las fuentes occidentales es que hubo patrocinio ideológico de Estados Unidos, que hubo apoyo de los medios de Estados Unidos y que hubo un proceso de adoctrinamiento a las juventudes con una retórica antirrusa, con el recuperamiento de nazis como Stepan Bandera y también con la unificación de lo que en ese momento eran las fuerzas militares ucranianas con las fuerzas paramilitares ucranianas. Por eso, con justa razón, en las fuentes rusas comparan el batallón Azov de neonazis con los paramilitares en Colombia o en países similares. Porque sí, es como que en Colombia se hubieran juntado en un solo ejército los militares y los paramilitares en el 2002, cuando se montó Uribe. De cierta manera pasó eso, pero en Ucrania fue más evidente. En Ucrania el batallón Azov hizo y deshizo todo lo que quiso entre el 2014 y el 2022. Y ya cuando se metió Rusia hace un año, ahí sí se hicieron las víctimas. Ay no, es que llegaron los invasores rusos. Después de que llevan 8 años maltratando los rusoparlantes en el Donbass, y llegan los rusos y ahí sí se hacen las víctimas. Y dicen, ay no, es que Rusia es el malo, Rusia es el invasor. Cuando ellos llevaban 8 años torturando a esa gente ahí. Y claro, y esa gente, al ver que llegan los rusos, se emocionan, porque llegaron nuestros salvadores. Nos van a librar de estos neonazis que nos están matando porque somos ucranianos pero hablamos ruso. Entonces mire que eso es lo que la prensa occidental no muestra. Y quiero terminar con un último argumento para que nos vamos al primer descanso. Hay gente que todavía cree que esto es una pelea de izquierda contra derecha, de capitalismo contra socialismo. Qué equivocados están. O sea, Rusia, desde que llegó Boris Yeltsin, es capitalista. Por eso es que Boris Yeltsin es el primer presidente capitalista. Gorbachev fue el último presidente socialista de la Unión Soviética. Boris Yeltsin es el que occidentaliza a Rusia. Rusia está occidentalizada hace mínimo 32 años. Entonces creer que esto es una guerra de capitalismo contra socialismo, a mí me da mucha risa, porque hay gente que me dice que Putin es socialista. Putin no tiene un pelo, bueno, es calvo, pero Putin no tiene un pelo de socialista. Miren, uno, es un cristiano ortodoxo, el socialista es ateo. Dos, es conservador, nada que ver, es antifeminista y anticomunidades LGTBIQ+. O sea, Putin es un conservador cristiano ortodoxo y de derecha. Vamos a decir que es de derecha porque la derecha, ¿qué es? Clero, monarquía y aristocracia. Eso representa a Putin. Entonces creer que Putin es castrochavista y que es un socialista que quiere reunir otra vez la Unión Soviética para montar la dictadura del proletariado, esa es otra mentira que nos han metido. Y Estados Unidos tampoco es que sea la extrema derecha como la quieren vender en la ideología. El presidente de Estados Unidos es un progresista, Biden. Es un progresista que defiende las mismas ideas de Petro, defiende ideas feministas, ambientalistas, liberales. Entonces, ¿cómo así que es una pelea entre derecha e izquierda? ¿Cómo así que es una pelea entre capitalismo y socialismo? Eso no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto es que es una nueva guerra fría. Es una guerra fría en donde hay países que son instrumentalizados por países más grandes. Entonces, por ejemplo, Polonia es instrumentalizado, Ucrania es instrumentalizado, Serbia es instrumentalizado a favor de Rusia, Bielorrusia es instrumentalizado a favor de Rusia. Entonces miren, ¿quiénes son los mercenarios que están llegando al Donbass? Mercenarios de los países instrumentalizados. Hasta mercenarios colombianos han llegado al Donbass. Chechenia, se querían separar de Rusia, ahora están como mercenarios a favor de Rusia.
¿Y saben cuál es la gran pelea entre lo que es el régimen del Kremlin en el Moscú y lo que es Chechenia? Que los de Chechenia son musulmanes, pero acá no importa que sean musulmanes, ellos están peleando contra los occidentales, son antioccidentales, así unos sean ortodoxos, otros sean ateos, otros sean musulmanes, pero aquí el enemigo son los supuestos neonazis ucranianos, que no todos son neonazis, y los occidentales que quieren meterse en el Donbass y eliminar cualquier ucraniano que hable ruso. Por eso es un conflicto muy interesante para analizar y vale la pena que lo sigamos indagando. Y acá sí respondo tu pregunta, porque ya tengo todos los elementos expuestos para responder tu pregunta. Yo considero que ambos mienten cuando dicen que es una simple invasión o cuando dicen que es una simple operación militar especial. Ambos mienten. Tanto la prensa rusa como la prensa gringa mienten en eso. No es lo uno ni lo otro. Es simplemente una guerra civil que hace un año se convirtió en la nueva Guerra Fría. Apenas Rusia se metió de lleno, ahí se volvió Guerra Fría. Porque antes de que se metiera Rusia, era simplemente un gobierno genocida que estaba acabando con su pueblo. Era una guerra civil a partir de un gobierno que era títere de Estados Unidos, y como era títere de Estados Unidos, a Estados Unidos no le importaban las víctimas. A Estados Unidos solo le importan las víctimas hace un año, porque se metió Rusia. Si Rusia no se mete, a Estados Unidos no le importan las víctimas, ni ayudar a nadie. Porque ya saben ustedes la piquiña histórica que hay entre Rusia y Estados Unidos. Una piquiña que parecía que se había solucionado desde 1991, pero no fue así. La última conclusión para que nos vamos al descanso. Hay que evitar al máximo una ucranización de Colombia. ¿Qué significa eso? Los gringos le pidieron un armamento ruso a Petro para que este armamento ruso fuera llevado a Ucrania, y Petro dijo que no. Y eso es interesante porque Estados Unidos está acostumbrado a que los presidentes colombianos sean como estos, a que sean títeres y le digan, ay, sí, llévese el armamento ruso para allá, y si quiere llévese unos 500.000 mercenarios también. No, Petro les dijo, yo estoy de acuerdo con la tesis de ustedes, o sea, Petro está de acuerdo con esta tesis, que me parece que a Petro le hace falta ver un poquito de prensa rusa, pero Petro está en contra de esto, de que utilicen a los países como patios traseros. Entonces uno podría decir que Petro está asumiendo una posición neutral, otros dirán que tibia, pero me parece que él al parecer consulta más fuentes occidentales y por eso él tiene una lectura muy occidental del conflicto, pero aún así sabe las mañas de las potencias occidentales, y por eso Petro no quiso darles ese armamento a los gringos, ese armamento ruso que hay en Colombia. Y la respuesta de Petro fue, a mí me eligieron para ser presidente de Colombia y para respetar la Carta Magna de 1991, que es la que nos rige. Y la Carta Magna me dice que ese armamento yo no tengo por qué entregarlo, porque eso hace parte de nuestra soberanía. Y Colombia no está a favor de la guerra, sino a favor de la paz entre esos países hermanos que se están matando. Entonces ahí Petro está mostrando que a pesar de que consulta más la prensa occidental, no se come de todos los cuentos de la prensa pro-gringa o pro-occidental. Y por eso es una posición respetable y que también puede ser discutible en algunos puntos. En la segunda parte de la clase vamos a hacer otro experimento social como el que hicimos el viernes pasado. Es un experimento sorpresa, así que espero que no me lo pierdan. Nos vemos más o menos en unos 20 minuticos para que lo hagamos.